bienvenidos. Hola a todos y bienvenidos. Este video es presentado por el grupo G18 de el programa Inteligencia Artificial Intermedio de Talento Tech del Oriente. Hoy vamos a explorar uno de los datasets más importantes para aprender visión por computador, CIFAR-10. Para entender el presente hay que conocer el pasado. CIF-AR10 es un dataset histórico que ayudó a formar la base de los modelos modernos de inteligencia artificial. Fue creado por Alex Krzyzewski, Vinod Nair y Jeffrey Hinton, investigadores del Kennedy Institute for Advanced Research, conocido como CIFAR. ¿Y por qué lo crearon? Pues ellos diseñaron este dataset para evaluar, comparar y mejorar modelos de visión artificial de una forma estandarizada. Básicamente, crearon un campo de juego justo para que todos pudieran probar sus ideas. ¿Pero qué es exactamente CIFAR-10? Es un conjunto de 60.000 imágenes en color, cada una de 32 por 32 píxeles. De estas, 50.000 se usan para entrenar a los modelos y las 10.000 restantes se reservan para ponerlos a prueba. El dataset está organizado en 10 clases que todos conocemos: avión, automóvil, pájaro, gato, ciervo, perro, rana, caballo, barco y camión. Este diseño permite que las redes neuronales aprendan a reconocer patrones visuales de forma progresiva, yendo de lo simple a lo complejo. Y hablando del proceso de aprendizaje, es fascinante. Cuando entrenamos un modelo con CIFAR-10, este no ve un gato o un coche de inmediato. Primero, aprende a identificar características simples como bordes, colores y texturas. Una vez que domina eso, empieza a identificar patrones más complejos como patas, ruedas, alas o siluetas completas. Finalmente, combina toda esta información para predecir con alta precisión qué objeto está en la imagen. Para lograr esto, se usan técnicas clave como la normalización de imágenes, la codificación categórica para las etiquetas y arquitecturas de red que incluyen capas flatten y densas. También son fundamentales las funciones de activación como ReLU y Softmax, además de métricas como la pérdida y la precisión, y el uso de datos de validación para asegurar que el modelo está aprendiendo correctamente y no solo memorizando. La importancia de este dataset es inmensa. CIFAR-10 fue el primer campo de pruebas para modelos legendarios que revolucionaron la IA, como AlexNet, VG, ResNet e incluso los modernos Vision Transformer. Ha sido fundamental en el desarrollo de tecnologías que usamos a diario, como cámaras inteligentes, vehículos autónomos, reconocimiento facial y sistemas avanzados de seguridad. En pocas palabras, gracias a CIFAR-10, la inteligencia artificial aprendió a ver y a reconocer objetos del mundo real. Para terminar, queremos recordar que este contenido es presentado por el grupo G18 de Inteligencia Artificial Intermedia del programa Talento Tech del Oriente. Agradecemos enormemente a la instructora Paola, Patricia Ariza, al monitor Ernesto Esmeral y a todos los compañeros del grupo virtual de IA Intermedio por su increíble dedicación y esfuerzo en este proceso de formación. Somos Jorge Andrei Gámez, David Rodríguez, Eric Vera y Ricardo Vázquez Ricci. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. De datos KF10 y es un conjunto de datos muy famoso.
Podemos ver el contenido del conjunto de datos aquí mismo en kaggle.com/cifar. 10. Tiene varias imágenes de diferentes categorías y lo llamamos 10 clases para las imágenes y por eso lo registramos como Cipher 10. Así que vamos a desarrollar un modelo para el conjunto de datos Cipher 10 y eso va a ser con CNN. Voy a explicarles los pasos y los procedimientos paso a paso de forma clara y también probaremos la precisión del modelo. Eso es lo que vamos a hacer. Es un paso muy simple y vamos a aprenderlo uno tras otro. Empecemos con la importación. Vamos a importar el NumPy. Eso es lo que están viendo delante de ustedes ahora mismo. Y luego vamos a utilizar el enfoque secuencial, una tras otra. Eso es lo que va a pasar. Vamos a importar las capas de CAS, la densa, la de exclusión, la de aplanamiento, la normalización por lotes, la activación. Estas importan. Las capas densas, ya sabes que son capas totalmente conectadas. Las capas de exclusión están pensadas para evitar el sobreajuste. La de aplanamiento, ya sabes su propósito. Va a ser la reducción de la multidimensionalidad a una dimensión. Normalización por lotes. El nombre lo dice todo. Es para normalizar. Va a normalizar las entradas que se dirigen a la siguiente capa, asegurándonos de que el proceso será fluido. Y tenemos las activaciones disponibles allí. Y va a ser normal para todos los demás modelos que vamos a desarrollar. Y la normalización máxima también se utiliza aquí en todo este proceso, y hemos importado convolución 2D y agrupación máxima 2D. Va a ser parte de nuestra capa de convolución donde quiera que vayamos con CNN. Necesitaremos estos dos, y ya lo hemos hecho en el pasado, y hemos importado Max, y te lo comenté hace unos segundos. Estamos usando la normalización Max y NPutels, como siempre, forma parte de ella. Pasemos a la siguiente parte, donde vamos a establecer la semilla como 20. Este es un número aleatorio. Vamos a mantenerlo muy simple. Vamos a establecer una semilla aleatoria con fines de reproducibilidad. Muy simple. Simplemente da un número aquí y esa semilla tiene que establecerse en 21 en este caso que hemos tomado. Puedes ponerlo en 10, puedes ponerlo en 12, puedes ponerlo en cualquier número que elijas, pero la semilla tiene que darse con un número aleatorio. Esto es muy importante. Y sigue esto. Ahora el siguiente paso es importar el conjunto de datos. ¿Qué conjunto de datos voy a manejar? Voy a manejar el conjunto de datos CR10. ¿Dónde está disponible? Te dije que está disponible en el propio CAS, y vamos a usar conjuntos de datos de Keras, y desde allí importamos el CR10. Ahora necesitamos cargar el conjunto de datos. ¿Y cómo lo hacemos? Al cargarlo, necesitamos asegurarnos de que estamos asignando la imagen cargada para entrenamiento y pruebas, así que lo estamos haciendo correctamente. Y XTrain y TrainXTest y test se carga con datos de carga SIG que cargarán al conjunto de datos SIG. Tomamos una de esas imágenes del conjunto de datos y la imprimimos. Y puedes visualizar cómo se ve exactamente como el contenido de la matriz. Cómo se ve exactamente una imagen como un número. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es normalizar. Necesitamos normalizar los números. Necesitamos normalizar las entradas de 0 a 255. Te lo he estado diciendo repetidamente porque los números entre 0 y 255 deben ajustarse a los valores que van de 0 a 1. Y lo hacemos dividiendo por 255. Muy simple, lo hemos hecho aquí. Además, tenemos un paso aquí donde puedes ver que XTrain como tipo Flow 32 está hecho. Eso es muy sencillo. Hacemos esto porque podemos adaptar el conjunto de datos de forma completa y sencilla a la RAM. Y esto se considera una buena práctica. Y esa es la razón por la que lo hemos hecho. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Muy sencillo. Voy a utilizar herramientas NP para categóricas. De forma similar, las entradas para categóricas para el entrenamiento y las pruebas son 10 y se introduce el entrenamiento y la prueba. Y eso es todo lo que hemos hecho. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tenemos que empezar a crear el modelo. El modelo secuencial es el que estamos creando. Por eso se llama secuencial. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso va a ser el paso de definición y va a tener la convolución en la imagen, el CN y el contenido en la imagen. Voy a utilizar con 2D. Tenemos 32 filtros y 3 más 3. Sabemos que la forma de entrada es extra y se toma la forma 1 y el relleno es el mismo. El relleno es el mismo en el sentido de que se realiza el relleno con ceros y conservamos la estructura. Lo estamos reteniendo para un propósito y necesitamos hacerlo estableciendo el mismo relleno. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Necesito agregar la deserción. Les he estado diciendo esto, pero antes de la deserción había otra línea que se omitió durante la explicación. No es más que la función de activación. Hemos elegido ReLUI. De nuevo, depende de ustedes elegir la función de activación que necesiten. La función de activación que les dé mejor
mejores resultados. Simplemente elíjanla y sigan adelante. No hay ninguna restricción ni regla estricta que diga que esta es la mejor función de activación que pueden usar. Siguiendo las pautas, hemos elegido esta, la hemos probado y funciona. Ahora el siguiente es la deserción. ¿Qué es la deserción? Muy simple. Evitamos el sobreajuste. No quiero ningún resultado que sea demasiado ajustado. Por lo tanto, necesitamos usar el punto de sobreajuste allí con la deserción, lo que significa que eliminaremos el 20% de las conexiones existentes y, por lo tanto, evitaremos el sobreajuste. Están cortando el 20%. Esa es una buena cantidad que los ayudará a evitar el sobreajuste. Ahora lo siguiente es aplicar la normalización por lotes. Ya te dije de qué se trata. Ayudará a que las entradas se normalicen y se les dé la forma adecuada para que se introduzcan en la siguiente capa. Y eso es lo que se hace mediante la normalización por lotes. Ahora viene el siguiente conjunto de capas de convolución. Vamos a utilizar los mismos filtros 2D64 3+3 y el relleno es el mismo, lo que significa que vamos a utilizar relleno 0 y aquí se utiliza la función de activación, que es de nuevo un raíl. Ahora viene la siguiente parte, en la que vamos a utilizar la agrupación máxima, y aquí es donde utilizamos la agrupación máxima 2D. Eliminamos de nuevo el 20%, eliminamos para asegurarnos de evitar el sobreajuste y de que se realiza la normalización por lotes. Repetimos lo mismo una y otra vez y finalmente lo concluimos. Esta es la etapa final, en la que volvemos a hacer la misma configuración y, por último, aplicaremos el aplanamiento para asegurarnos de que obtenemos una entrada 1D que se puede gestionar. No podemos gestionar el contenido multidimensional, así que lo convertimos en 1D y luego lo eliminamos. Eso es todo. Ahora, el último paso no es más que las capas finales. Se deben incluir las capas densas y las capas de activación, y las capas densas con 256 y 128 se han utilizado respectivamente, y la función de activación es realmente, y de nuevo, ves que hemos utilizado la eliminación aquí. Esta es la primera vez que utilizamos tanto la eliminación para asegurarnos de que evitamos el sobreajuste. Ahora, esta es la capa final de la que vamos a hablar. La capa densa ha llegado aquí y hemos utilizado la activación máxima suave. Todo este tiempo hemos estado utilizando ReLU y la final se prefiere como activación de masa suave. Y, por último, la función de activación de masa suave selecciona la neurona con la probabilidad más alta como su salida, lo que significa que estamos obteniendo la mejor salida votando que esta imagen pertenece a una de estas 10 clases. Eso es exactamente lo que necesitamos. Vamos a clasificar esta imagen en particular que pertenece a esta clase en particular de entre 10 clases. Como siempre, debemos continuar con el número de épocas y el optimizador. El optimizador más preferido es Atom Optimizer y debemos compilarlo a continuación. La compilación debe ir acompañada de la especificación de la pérdida como entropía cruzada categórica. Ya lo he explicado bastante en mis sesiones anteriores y las métricas, como siempre, son la precisión y el optimizador es Adam, que se ha conectado justo en la línea anterior y lo estamos resumiendo aquí, donde pueden ver que se ha utilizado de forma sistemática el número de capas de convolución. Hemos estado realizando la normalización de ramas, hemos estado utilizando la deserción y, finalmente, podemos compilar esto y ejecutar este modelo. Así que este es el modelo que hemos creado para asegurarnos de que puede gestionar el conjunto de datos de Cypher 10 y puede clasificarlo. Ahora estamos ajustando el modelo utilizando Model Fit. Ya les he dicho esto varias veces en el pasado. Tiene el tren X claro, el tren Y, los datos de validación, el EOSE y el tamaño del lote. Una vez que hagas eso y lo compiles, eso es todo. Seguirá repitiéndose y la época se completará y, una vez hecho, la precisión se estabilizará. Puedes ver que la precisión comenzó con 46.59 y continúa. Y finalmente llegamos a algo cercano. Puedes ver que estamos en algo muy cercano a 85, que es un buen nivel de precisión con el que deberíamos estar contentos. Y la precisión final es VAL. Puedes ver que hemos llegado a 83.04 de precisión de fuerza 0 y se ha estabilizado. Una vez que veas que la precisión se está estabilizando, puedes detenerte con el número de épocas que no necesitas seguir aumentando porque es un proceso que consume tiempo. Cuanto mayor sea el número de épocas, más tiempo se consumirá. Así que vean la precisión y si sienten que esto es lo mejor que podemos obtener y este es el mejor modelo que podemos desarrollar para este manejo, pueden detenerlo ahí con el número de épocas que se prescriben y que se eligen para ese proceso en particular. Y eso es todo. Lo que hemos hecho es usar n número de CNN en el interior. Hemos seguido usando muchas CNN, muchas agrupaciones máximas. Usamos la deserción por primera vez y diseñamos y construimos un modelo que puede usarse para el conjunto de datos de Cypher 10. Eso es todo. El modelo está construido y han visto el resultado. Espero que hayan entendido claramente lo que hemos transmitido y en caso de que tengan alguna pregunta o sugerencia, sigan adelante y escríbanla en la sección de comentarios. Si les gusta el contenido, denle un me gusta y suscríbanse. Bueno, hoy vamos a ver el tema del set de datos de Cypher 10. Básicamente contiene 10 imágenes, ¿ok? Por clase. O sea, tenemos 10 clases. Y acá tienen los gráficos del dataset, ¿ok? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. El dataset que se puede usar TensorFlow o otras herramientas para entrenar, ¿ok? Bueno.
Vamos a empezar, ¿ok? Bueno, tenemos que entender que la mejor opción para poder clasificar para clasificar imágenes es el aprendizaje automático. Entonces, el aprendizaje automático o aprendizaje supervisado es una técnica en la cual un modelo es entrenado a partir de datos etiquetados. Esto significa que cada entrada se le asigna una salida deseada y lo que permite que un modelo aprenda en relación a ambas. Entonces, tenemos básicamente un montón de fotos de entrada, ¿ok? Y también su salida, ¿ok? Y acá ya sale el modelo entrenado en su salida, ¿ok? Entonces ahí tienen eso. Donde los algoritmos aprenden a realizar la tarea a partir de las etiquetas o de lo que fueron etiquetados, ¿ok? Esta técnica se utiliza comúnmente para tareas de clasificación y regresión, ¿ok? Se usa para clasificación y regresión, donde el objetivo es predecir un valor o una categoría en base a conjunto de características. Entonces aquí, para este caso, para CIFAR 10, se presenta un montón de imágenes de los cuales se va a entrenar y se va a hacer las pruebas de esas imágenes. Y una vez obtenido esos dos pasos que estamos viendo ahí, entonces va a tener la posibilidad de que se pueda clasificar y adivinar o predecir viendo una nueva imagen o bien tener datos de una regresión, ¿ok? Entonces, donde el objetivo es predecir un valor o una categoría de un conjunto de características, ¿ok? Por lo que el aprendizaje supervisado se basa en los siguientes conceptos. Datos etiquetados, conjunto de datos donde cada ejemplo tiene una entrada y una salida conocida que le permite al algoritmo aprender en relación de entre ellas. Y los algoritmos de aprendizaje, los algoritmos que se entrenan con los datos etiquetados para aprender a realizar una tarea deseada, ¿ok? Entonces, tenemos datos etiquetados básicamente si esta fuera nuestra imagen, ¿ok? Y acá tuviéramos un gato, ¿ok? Un gato ahí, ¿ok? Entonces aquí tenemos que poner una etiqueta de gato, ¿ok? Entonces a cada foto tenemos que agregar de esta forma. A eso se refiere con datos etiquetados. Y el aprendizaje supervisado utiliza esas etiquetas para poder entrenar o clasificar, ¿ok? Entonces se entrena este modelo con miles de fotos de gatos, ¿ok? Y va a hacer que pueda reconocer cuando tengan una nueva instancia, una nueva foto que no fue entrenado. Entonces aquí tienen otro gato. Ahí. Entonces aquí va a predecir de vuelta y va a decir que esto es un gato, ¿ok? Un gato. Entonces ahí obtienen los datos que necesitan a partir de esa información, ¿ok? Entonces, a partir de esos datos etiquetados, entonces genera eso. Y va a predecir que es un gato. Entonces el algoritmo está cumpliendo su objetivo, ¿ok? Dentro de esas fases de entrenamiento es un proceso donde el algoritmo aprende a partir de los datos etiquetados, ajustando sus parámetros para que puedan hacer las predicciones necesarias o precisas, ¿ok? Para ello pueden tener básicamente estas que ven aquí, ¿ok? Entonces,
Voy a bajar un poco esta imagen para poder notar eso. ¿Ok? Ahí. Bueno. Entonces la fase de entrenamiento es un proceso donde el algoritmo aprende a partir de datos etiquetados, ajustando sus parámetros ya en sus parámetros de redes neuronales, que son cada peso W sub n dependiendo del número de entrada. Entonces lo que se modifica son este parámetro de la letra W, que significa peso. ¿Okay? Significa peso. Entonces cada peso se va modificando en un ciclo, ¿okay? Que se denomina época, ¿okay? En cada época entonces, ¿okay? Se va modificando cada uno de estos parámetros, ¿okay? Entonces la fase de prueba es un proceso donde se evalúa el rendimiento del algoritmo utilizando datos no utilizados en el entrenamiento. Ejemplo, reconocimiento de imágenes de detección de spam, diagnóstico médico. Bueno, para entender esto, básicamente el entrenamiento tiene dos fases o dos etapas bien entendibles y bien diferenciadas y bien divididas. ¿Okay? Entonces, tenemos dos etapas. La primera etapa es el entrenamiento propiamente dicho. ¿Okay? El entrenamiento propiamente dicho. Y la segunda fase, básicamente, es la de prueba. ¿Ok? Bueno, y ahí tienen entonces la fase de entrenamiento y la fase de prueba. ¿Ok? Me van a preguntar por qué no se usa solamente la fase de entrenamiento, porque se puede usar también, y hay algunos que básicamente utilizan esta y solamente esta para entrenar. ¿Okay? Pero el modelo no está bien entrenado si solamente se usa la etapa 1, necesita la etapa 2, que es la de prueba. Entonces, todo el entrenamiento que se realizó en la primera etapa se vuelve a probar con otras imágenes diferentes de las de entrenamiento. Entonces, en estas dos etapas se vuelven a modificar o se vuelven a verificar el estado de estos pesos W dentro del proceso de entrenamiento. O sea, aquí afecta a cada peso W y aquí también. ¿Okay? Entonces, se está segmentando o segregando entonces la forma como está trabajando. ¿Okay? Entonces, se está dividiendo. Por un lado, los datos que son aplicados durante el entrenamiento y otro conjunto de datos que es aplicado al de prueba. ¿Okay? Entonces, estos dos hacen posible el entrenamiento. ¿Okay? Entonces, la fase de prueba es un proceso donde se evalúa el rendimiento del algoritmo utilizando datasets no utilizados en el entrenamiento. Entonces, ahí vas a decir, ok, sí, ya funciona. Reconoce otras imágenes también. ¿Okay? O si no, que queda una incertidumbre y probablemente no esté bien entrenado. ¿Okay? Entonces, eso hace que también que las bases de datos o los datasets tengan imágenes de entrenamiento e imágenes de prueba. Los dos tienen. Entonces, ejemplo de ello es el aprendizaje supervisado por una clasificación para reconocimiento de imágenes, ¿okay? Que es en nuestro caso detección de spam, diagnóstico médico, etc. Entonces la regresión, ¿qué es una regresión? Es la predicción de precios, por ejemplo, de las acciones, pronóstico de tiempo, predicción de demandas de un producto. Básicamente es si tenemos predicciones lineales como estas que están aquí, básicamente reproducen exactamente la línea recta, la fórmula de la línea recta, ¿ok? Y es una tendencia, ¿ok?
¿ok? Entonces la predicción es una tendencia. Entonces, ¿cómo se dice en la bolsa? La bolsa está tendiendo hacia la alza o tendiendo la bolsa de comercio, ¿ok? Entonces, dice, la bolsa está tendiendo hacia el crecimiento o está tendiendo hacia líneas negativas o positivas, ¿ok? Entonces, son tendencias. ¿Qué ventajas tiene el aprendizaje supervisado? Por un lado tenemos precisión, por otro lado clasificación de datos y por otro lado las predicciones. ¿Ok? ¿Qué es la precisión? Los algoritmos entrenados con datos etiquetados pueden lograr una alta precisión de sus predicciones. ¿Ok? Bueno, voy a predecir que la imagen que tengo aquí es un gato, un pequeño gatito, ¿ok? Y tengo una certeza de 100% que el resultado de esto es un gato, ¿ok? Entonces, a esto se refiere precisión, ¿ok? O bien puede tener una precisión muy baja, está medio difuso la imagen, ¿ok? Y no se entiende qué es, ¿ok? Entonces aquí tiene un 59% de exactitud, ¿ok? Entonces, ¿qué tan bueno es el proceso o qué tan malo es el resultado? ¿Ok? Entonces, aquí está. ¿Ok? Entonces, como ven aquí, la precisión son los algoritmos entrenados con datos etiquetados que pueden lograr una alta precisión de sus predicciones. ¿Ok? Y una clasificación, y cuando no, evidentemente no, no se logró tanto el objetivo que es clasificar de forma que tenga 100%, por ejemplo, de precisión. ¿Ok? En algunos casos puede ser menor y eso puede deberse a diferentes circunstancias. Una de ellas es que nuestra base de datos tiene imágenes con defectos, ¿ok? Incompletos. ¿Ok? Entonces solo sale la mitad de la cara del gato, ¿ok? Y otra cosa, y otra característica no se nota. ¿Ok? Entonces depende de la calidad de los datos de la entrada. Y depende de la calidad también, o sea, depende de la cantidad. Entonces, ¿cuántas imágenes son procesadas? Básicamente necesitamos desde 10.000 imágenes, ¿ok? Para ir prediciendo con una buena exactitud. ¿Ok? Mientras menos imágenes tengamos, va a ser menos exactas y no, no van a ser tan buenas. ¿Ok? Entonces, va a ir decreciendo. ¿Ok? A menor calidad de imágenes, entonces la precisión va a ir bajando. ¿Ok? Y otro factor que influye también básicamente en este proceso, aparte de la calidad de la información de entrada, ¿ok? Y de la cantidad, ¿ok? También pueden influir otros factores como el tiempo de entrenamiento. Entonces, yo les hablé de épocas, mientras menos épocas tiene, ¿ok? Eso va a generar que no se procese correctamente los pesos W del proceso de entrenamiento. Entonces, eso va a lograr que la calidad de la predicción sea muy baja. Ya tienen algunos factores que afectan a eso. Y otro tiene que ver por el contenido de la información, ¿no? Supone que quieran procesar perros, gatos y monos, ¿ok? Y tienen 1000 fotos de perros, tienen 30 fotos de gatos y 1000 fotos de monos, ¿ok? Hay una desproporción muy grande entre las diferentes clases de imágenes que van a procesar. Entonces, tienen más de una cantidad que otra. Y evidentemente eso va a afectar en la calidad de la detección de las imágenes que se tuvieron pocas fotos dentro de ese entrenamiento. ¿Ok? Entonces, en este caso,
si solo se hubiera tenido 5 fotos de perros, entonces perro probablemente o difícilmente pueda predecir. ¿Ok? Le va a costar mucho predecir porque se entrenó con pocas fotos de perros. Entonces, lo ideal es que sea balanceado, que la cantidad de perros, gatos y monos que se precisa para entrenar sean proporcionales. ¿Ok? Entonces, que haya 5.000 fotos de perros, 5.000 fotos de gatos y 5.000 fotos de otro animal, ¿ok? Entonces, que puedan compensarse de esa forma. Entonces, eso es lo ideal. ¿Ok? Y las predicciones nos ayudan a predecir los resultados futuros, básicamente midiendo o permitiendo tomar decisiones más informadas, ¿ok? Bueno, continuando entonces. ¿Ok? Pero también tiene algunas desventajas del aprendizaje supervisado, como la dependencia de los datos etiquetados. ¿Ok? Entonces, sí o sí hay que etiquetar los datos. Entonces, esa dependencia de datos etiquetados requiere de una gran cantidad de datos etiquetados para entrenar los algoritmos, así como estábamos viendo. ¿Ok? También tiene un coste de etiquetado. El etiquetado de datos puede ser costoso y requiere tiempo y recursos humanos. ¿Ok? Entonces, lleva tiempo clasificar esas imágenes, separar esas imágenes y ponerle en etiquetas a cada uno. ¿Ok? Generalización. Los modelos pueden no generalizar bien nuevos datos si no son representativos de los datos de entrenamiento. ¿Ok? Entonces, hay veces que básicamente no corresponden a una clasificación exacta de lo que necesitamos, entonces son más generales. Entonces los modelos pueden no generalizar bien datos nuevos si no son representativos de datos de entrenamiento. Bueno, ¿de dónde viene el nombre de este set de datos? ¿Ok? Su nombre proviene de un conjunto de datos que se denomina CIFAR 10. ¿Ok? Y fue creado en el Canadian Institute for Advanced Research. Y ahí viene el nombre CIFAR. ¿Ok? Fue entonces creado en el Instituto Canadiense de Avance e Investigaciones, ¿ok? En colaboración con la Universidad de Toronto, y fue derivado de un dataset más grande llamado Tiny Images, y fue su objetivo fue proporcionar un benchmark accesible para tareas de clasificación de esas imágenes. ¿Ok? ¿Por qué se llama CIFAR 10? CIFAR 10 recibe a su nombre porque el instituto que lo desarrolló se llama CIFAR y contiene 10 clases distintas de objetos. Entonces, estas clases son mutuamente excluyentes y representan objetos comunes del mundo real. Entonces, CIFAR proviene de la institución misma, vamos a llamarle ONG, de la ONG, por el cual desarrolló eso, más 10, que son 10 clases. ¿Ok? 10 clases. 10 clases de imágenes. Entonces son esas. ¿Ok? Hay vehículos, animales y otros elementos que corresponden a cada clase. Entonces hay 10 tipos. ¿Ok? Entonces pueden ser perros, gatos, vehículos. ¿Ok? Vehículos, etcétera. ¿Ok? Entonces son 10
10 imágenes o 10 conjuntos de imágenes, por eso se denomina CIFAR 10. ¿Ok? Hay otro conjunto de datos que se denomina CIFAR 100, entonces son 100 elementos o 100 clases. ¿Ok? Bueno, en nuestro caso corresponde a lo de CIFAR 10. ¿Ok? CIFAR 10 fue diseñado para facilitar la investigación y el desarrollo de modelos de clasificación de imágenes en entornos controlados y de baja resolución. Van a darse cuenta que básicamente corresponde a colores. Okay. Cada imagen tiene 3 colores. Okay. Tiene 3 colores, okay, que corresponde a R, G, V. Okay. Entonces tenemos, para formar un píxel tenemos estos 3 colores. Okay. Entonces, el primero es red, el segundo es green, y el tercero es blue. ¿Okay? Entonces con esos colores primarios, entonces con estos 3 colores primarios se forman los colores. ¿Okay? Entonces esta misma estructura tiene básicamente estas definiciones. ¿Okay? Por eso es que tiene básicamente una estructura que vamos a ver después, que utiliza información de color de cada uno de los puntos. ¿Okay? Y es de baja resolución porque tienen valores de 0 a 255. A 255, ¿ok? Y bueno, son 256 colores. 156 colores. ¿Ok? Por eso es de baja resolución. Así lo decidieron hacer. Podrían haber aumentado a más valores, ¿ok? Pero estos son los valores que manejan. ¿Ok? Por eso es de baja resolución. ¿Cuántas imágenes tiene este dataset? Tiene 60.000 imágenes de entrenamiento, evidentemente, de píxeles 32 por 32. Entonces, tienen una matriz de 32 por 32. 32 por 32 píxeles. De colores. Entonces, tienen 3 de estos. ¿Ok? De 32 por 32. 32 por 32. De R, G y B. ¿Ok? Entonces, es así. ¿Ok? Y esta es una sola imagen. ¿Ok? Esto corresponde a información de una imagen. ¿Ok? Una sola imagen. ¿Ok? Pero tiene 60.000 imágenes. ¿Ok? Tiene 60.000 imágenes con esta estructura. ¿Ok? Entonces ya saben cómo está estructurado. ¿Ok? Separado en 10 clases. De esas clases que ven aquí, son 10 imágenes, 10 grupos de imágenes distintas, entre ellas imágenes de avión, automóvil, pájaro, gato, ciervo, perro
rana, caballo, barco y camión. 10 clases, ¿ok? De estas 60.000, ¿ok? Imágenes, ok, está dividido entre 50.000 y 10.000, ok. 50.000 y 10.000. Estas 50.000 son de entrenamiento. ¿Ok? Y estas 10.000 son de testing, ¿ok? O de test. Ok. Entonces, de estas 60.000 imágenes, 50.000 corresponde a imágenes de entrenamiento y 10.000 corresponde a pruebas, ¿ok? Entonces, tienen ahí sus números, ¿ok? Bueno, ¿por qué es necesario dividir estos 60.000 en 50.000 y 10.000? Porque el proceso de entrenamiento, ¿ok? Entonces, el proceso de entrenamiento se divide en dos etapas, ¿ok? Uno que es entrenamiento y el otro que es de prueba. Okay. Si se entrena, se cambia estos pesos W, ¿ok? Pero solamente entonces va a reconocer esas imágenes, ¿ok? Solo va a reconocer esas imágenes. Y el modelo va a quedar mal entrenado, ¿ok? Solo va a reconocer estas 50.000 imágenes, ¿ok? Y en el de prueba, ¿ok? Vas a ir a probar con más imágenes que son diferentes, ¿ok? Entonces, las imágenes de entrenamiento son distintas de las de prueba, ¿ok? Entonces, primero se entrena y se termina el entrenamiento, ¿ok? Se termina el entrenamiento y luego ocurre el de prueba, ¿ok? Entonces, esta es la etapa 1 y esta es la etapa 2. ¿Ok? Así se asegura entonces que funcione la clasificación. Entonces, ¿se puede entrenar solo con las imágenes de 50.000? Sí se puede, pero para que funcione bien, también se tienen que entrenar estas imágenes de prueba. ¿Ok? Eso es muy importante entender. Bueno, entonces la representación interna de las imágenes, cada imagen de CIFAR es una matriz de 32 por 32 por 3, ¿ok? Que corresponden a los colores RGB, donde esos te representan los canales de color de RGB. Los valores de los píxeles van desde 0 a 255, que ya estuvimos diciendo, y suelen ser normalizados antes de su entrenamiento. Para normalizar, entonces, lo que se hace es en color dividido 255, ¿ok? 255. Esto da por resultado solo dos valores posibles: 0 o 1. Esa es la normalización, ¿ok? 0 es negro y 1 es blanco, ¿ok? Negro y blanco. Bueno, entonces así se normaliza eso, dividiendo entre 255.
¿ok? Cada uno de estos, cada uno de R, cada uno de G y cada uno de B, ¿ok? Red, green, blue. Algunas aplicaciones que se pueden hacer utilizando redes neuronales convolucionales, ¿ok? También se pueden usar con evaluación de técnicas de preprocesamiento y aumento de datos, benchmarking y arquitecturas de algoritmos de clasificación, ¿ok? Bueno, entrenamiento de redes neuronales convolucionales básicamente se usan para analizar imágenes y básicamente se divide cada píxel que está involucrado en la imagen, ¿ok? Entonces, esta es la solución para entrenar esto, ¿ok? También se usan evaluaciones técnicas, procesamiento y aumento de datos, ¿ok? El aumento de datos es básicamente pasar una imagen que esté ahí y otra imagen que esté de esta forma, ¿ok? Entonces aquí se cambia su forma, ¿ok? Básicamente se gira estas imágenes, ¿ok? Bueno, y ahí, entonces, se escala o se gira, ¿ok? Entonces, se mueve su forma para el proceso de entrenamiento, ¿ok? Eso es cuando no tienen muchas imágenes. Vamos a suponer que tengan, así puedo decirlo, tengan solamente 100 imágenes y con el proceso de aumento de datos hace que se cambie de diferentes formas, entonces tienen más datos para el entrenamiento, ¿ok? Y el benchmark y arquitectura de algoritmos de clasificación es básicamente ver si un modelo que le vamos a llamar modelo 1 versus modelo 2, ¿ok? Modelo 2, ¿ok? Unas comparaciones para ver si funciona esto, ¿ok? Y de hecho el CIFAR 10 tiene buena resolución, ¿ok? Entonces CIFAR es parcialmente escalable. Para mayor complejidad existe CIFAR 100, ¿ok? Con 100 clases. Sin embargo, su baja resolución limita su uso para aplicaciones que requieran mayor detalle o contexto visual, ya que básicamente usa R, G y B de 256 colores o información de color, ¿ok? 256 color, ¿ok? Entonces, es eso, ¿ok? Es fácil de usar, como ventaja tiene, es fácil de usar y rápido de procesar, ampliamente aceptado en la comunidad, tiene buen equilibrio de clases. Su desventaja es que tiene una baja resolución, pocas clases y no adecuado para tareas del mundo real con mayor complejidad, ¿ok? Entonces, tiene sus ventajas y desventajas, ¿ok? Ejemplo visual: a continuación se muestra un ejemplo visual simulando cómo se vería una imagen RGB 32 por 32, ¿ok? Entonces, esto es el área de esa imagen de 32 por 32, ¿ok? Es toda esta área. CIFAR 10 ha sido una herramienta fundamental en el desarrollo de modelos de aprendizaje supervisado en visión por computadora, aunque limitado por su resolución. Su simplicidad lo convierte en una excelente base para la investigación y la enseñanza. Esa es la conclusión, ¿ok? Bueno.
Acá tienen algunas referencias de dónde está eh, el original de este dataset, ¿vale? Del dataset. Ok, entonces aquí tienen. Aquí tienen, entonces, de dónde se puede bajar. Aquí, aquí o aquí. Ok. Este es PyTorch con una librería. Ok. Y este es Cifar. Ok. Bueno, entonces, características principales es que tiene un conjunto de 10 clases que consta de 60.000 imágenes divididos en 10.000 de base que contienen 6.000 imágenes divididas en 5.000 para entrenamiento y 10.000 para pruebas. Okay, entonces tienen eso. Las imágenes están coloreadas y tienen un tamaño de 32 por 32 píxeles. Acá tienen el ejemplo para ver, ¿ok? Que vamos a ver después. Y acá tienen cómo descargar eso. Si están interesados pueden bajar este dataset de ahí directamente. Acá tienen procesos para bajar y crear directorios, ¿ok? Y para trabajar con lenguaje C o MATLAB, ¿ok? Este es para trabajar con MATLAB. ¿Ok? Toda esta parte es para cargar con imágenes con MATLAB, ¿ok? Y acá tienen el código de salida de MATLAB, ¿ok? Y acá tienen la representación del registro, ¿ok? Del registro. Entonces tienen campos de data, label, match label, el nombre archivo name, ¿ok? Tienen sección de canales RGB y una columna que va de 1 a 1024 que corresponde a 32 por 32. Entonces 32 por 32 es 1024, ¿ok? 1 a 1024. Y van en bloques. Entonces un bloque, vamos a llamarle A, B y C, ¿ok? Entonces se generan bloques de imágenes 32 por 32. Ok. R, G y B. ¿Cuánto ocupan cada uno? 1024, ok.
Bueno, acá tienen las clases. Entonces, estas son las etiquetas. Además, además de las imágenes de 32 por 32, ok. Tenemos las etiquetas. Ok, entonces aquí corresponde a las etiquetas, que puede ser 0, o 1, o 2, o 3, hasta 9. ¿Ok? Y cada una de estas corresponde a estas clases. ¿Ok? Airplane, automobile, bird, cat, deer, dog, frog, horse, sheep y truck. ¿Ok? Entonces pueden elegir cualquiera de ellos. ¿Ok? Cualquiera de esas clases. Cualquiera de esas clases. Bueno, hasta ahí está. ¿Ok? Ahora vemos el ejemplo. ¿Ok? Vemos el laboratorio. ¿Ok? Y para ello, ¿ok? Nos vamos entonces a este otro. ¿Ok? Y vemos. Bueno, entonces aquí básicamente tenemos 10 clases, que son estas que tienen aquí, desde Airplane y los otros que continúan. ¿Ok? Y acá tenemos las clases. ¿Ok? Avión, automóvil, pájaro, gato, ciervo, perro, rana, caballo. ¿Ok? Entonces tenemos primero que cargar ese dataset y luego vamos a cargar nuestros datos de entrenamiento y los datos de test. ¿Ok? Los datos de entrenamiento tienen imágenes de entrenamiento y básicamente su etiqueta. Imágenes de test y su etiqueta. Así se carga. Y acá se normaliza dividiendo entre 255. Entonces queda valores binarios de 0 y 1. ¿Ok? ¿Por qué eso? Porque en general, ¿ok? Se disminuye la información para que pueda manejarse mejor. Entonces 255 requiere más trabajo para poder detectar, ¿ok? Y 0 y 1 es más fácil, ¿ok? Y bueno, y acá tenemos el modelo, es un modelo secuencial, vamos a crear el modelo. Tiene los rayos computacionales, tiene 32 de 3,3, entonces tiene los colores en RGB. RGB, ¿ok? Por eso es 3,3 input 32 por 32 por 3 RGB. Tiene el max pooling, que es para este tipo tipo de redes. También tienen redes convolucionales. Acá se dan cuenta que es ReLU. Su activación ReLU, ReLU. ¿Ok? Y por último se aplana esto, se ve como un vector. ¿Ok? Se aplana en la estructura de datos, se ve como vector. ¿Ok?
Luego se crea una matriz densa interconectada. O sea, en redes interconectadas. Ok. Layer.des.activate es raro también. Ok. Y 10 clases de salida. Ok. Entonces por eso se pone layer.dense 10. Ok. Entonces por eso se pone dense 10. Ok. El cuarto paso es, después de tener la estructura, esta es una estructura en la mente, así para o mental. Ok. Y acá, en compilar al objeto, se crea los objetos o variables a partir de la estructura mental. Ok. Entonces ahí, para compilar, entonces se pone model.compile y se le pasa estos parámetros. Optimizer generalmente es de tipo Adam. Okay. Este es de Keras Categorical Cross Entropy y se le pone from logistic true. Okay. Y se verifica estos valores de la curiosity. Entonces eso hace que sean los valores correctos. Okay. Bueno, entonces después de compilar, básicamente se entrena el modelo aquí. Ahí se entrena el modelo con model.fit. Model.fit y se les pasa los parámetros xtrain y train, las épocas. Si aumentamos las épocas, entonces el algoritmo va a ser mejor. O sea, el algoritmo de reconocimiento va a ser mejor. ¿Okay? Y acá se les pasa los datos de validación o tests. ¿Okay? Entonces se va a ejecutar si aumentar época tarda más, pero el reconocimiento es mejor. Bueno, y ahí. Y acá se guardan los pesos del modelo completo en disco o drive. ¿Ok? Para usarlo posteriormente en otros procesos. Esto es importante porque es importante guardarlos en el modelo, ¿ok? Guardar el modelo y guardar los pesos. Le ponemos modelo completo guardado y los pesos, ¿ok? ¿Por qué es importante eso? Porque como esto tarda mucho, el proceso de entrenamiento, esto tarda mucho, como
tarda mucho, ¿ok? Entonces, si cada vez que ejecutamos vamos a entrenar, entonces vamos a perder mucho tiempo cada vez, ¿ok? Y para eliminar eso, entonces directamente guardamos y aquí descargamos los archivos guardados, y para las n veces que usamos solo cargamos del disco o del drive, ¿ok? Y es rápido, ¿ok? Para eso se hace. Y aquí guardamos y aquí cargamos. Entonces, en esta área del drive, del context barra cipher punto keras y este otro, aquí cargamos, ¿ok? Cargamos y acá utilizamos. Cargamos nuestro modelo, ¿ok? Cargamos nuestro modelo. Y aquí básicamente vamos a ir reconociendo esas imágenes, ¿ok? Y aquí vamos a comparar esas imágenes y vamos a predecir. El objetivo es lograr una predicción. Entonces, su objetivo es lograr una predicción. Es decir, agarrar otra nueva imagen y decir, esto es un perro, esto es un gato, esto es un vehículo, esto es un ciervo, etc. Entonces aquí voy a colocar toda esa información de las imágenes, voy a procesar esas imágenes cargadas de internet y va a mostrar uno nuevo, ¿okay? Va a predecir eso. Esta es la imagen en la que vamos a usar para mostrar, ¿ok? Y ahí va a predecir, ¿ok? O sea, con una nueva imagen vamos a predecir. Y eso es lo que se hace con la clasificación. Ok, bueno. Entonces aquí está una foto nueva y aquí se predice. Eso tenemos aquí. Fíjense, este es el proceso de entrenamiento. Esta es nuestra imagen de dataset, que es un gato aparentemente, creo que es un gato. Si imagen real es un barco, ok, es un barco. Y la predicción del modelo es un barco, ok. Y esta es la imagen cargada de internet según el modelo de cipher, ok. Es un gato, ok. Y su predicción es un gato, ok. Entonces demuestra que el proceso de entrenamiento es correcto, ok. Bueno, ya, esto es lo que hacemos aquí. Acá tienen 10 épocas, ok. 10 épocas de entrenamiento, ok. Entonces, eso está básicamente donde está aquí en el train. En el train tiene aquí tiene 10 épocas, ok. Lo ideal sería, por ejemplo, agregarle 50, por ejemplo, ¿ok? Aumentar, ok. Aumentar y mejora en su accuracy, ok. O sea, mejora su eficiencia. Entonces, podemos darle 20, por ejemplo, ok. Bueno, y ahí, entonces ahí ya tienen cómo funciona esto, ok. Bueno, y este es todo el proceso entonces. Y esta es la imagen entonces, imagen cargada de internet y su predicción, ok. Y ven que es correcto.
Ok. Bueno, hasta acá la clase entonces. Y después le voy a pasar información sobre otras cosas que tengan que ver sobre modelos de aprendizaje automático.